Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas os contamos esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo del fútbol y que merecen mucho la pena. En las últimas semanas hay varios temas candentes que inundan la actividad del universo fútbol, y no precisamente por algo positivo, sino más bien por todo lo contrario. Uno de los más preocupantes y controvertidos es el del FC Barcelona y los árbitros. Tema espinoso del que se me hace complicado pronunciarme con claridad, ya que creo que hay muchos puntos que se nos escapan y del que creo que es mejor pronunciarse cuando todo esté totalmente claro. No sé si en algún momento conoceremos la realidad de lo sucedido o si por el contrario nos encontraremos con muchas verdades, tal y como se suele escribir en los libros de historia, donde siempre está la verdad de los vencedores y la verdad de los vencidos. Una cosa que me resulta curiosa es el comunicado de todos los clubes de la liga al respecto. Bueno, de todos menos de dos. Curiosamente, FC Barcelona y Real Madrid, a quienes desde que tengo uso de razón siempre se les ha acusado de recibir favores arbitrales. Me parece cuando menos curioso que se unan en no manifestarse junto al resto de equipos de la competición, y más cuando son rivales irreconciliables sobre el césped. Pero igual, no tanto en otros ámbitos. Tal y como pasaba con Celtic y Rangers en el episodio de la semana pasada cuando hablábamos sobre el Old Firm. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Siempre ha habido, y por suerte habrá, futbolistas especiales que dejarán huella en los amantes del buen fútbol, sea del equipo que éste sea. Lo maravilloso de este deporte es que sin lograr infinidad de trofeos, títulos ni cifras goleadoras de escándalo, algunos futbolistas serán capaces de llegar a lo más hondo de tu corazón futbolero. Uno de esos futbolistas es sin duda Djalma Feitosa Dias Maia, más conocido como Djalminha. Uno de esos futbolistas brasileños talentosos, especiales y creativos a los que se les caía la clase. Nacido en Santos el 9 de diciembre de 1970, Djalminha inició su carrera profesional en el Club de Regatas Brasil, antes de ser transferido al Flamengo en 1992. Se puede decir que a Djalminha el ADN futbolero le recorría desde siempre por sus venas. Su padre, Djalma Díaz, fue futbolista profesional y disfrutó de una dilatada carrera entre 1959 y 1974, y pasó por clubes como América de Río de Janeiro, Palmeiras, Atlético Mineiro, Santos o Botafogo, además de disputar 21 partidos con la selección absoluta de Brasil. A pesar de todo, Djalma Díaz era un futbolista muy diferente de lo que sería Djalminha, ya que jugaba como defensa y no tuvo un reconocimiento internacional tan grande. El pequeño Djalminha no solo observaba a su padre, también se inspiró en el juego de las estrellas brasileñas de los años 60 que compartieron vestuario con su padre, como Garrincha o Pelé. Cada uno de sus regates y movimientos acrobáticos eran auténticos homenajes a aquellas estrellas. Lamentablemente, Djalma Díaz, el padre de nuestro protagonista, no le vería triunfar, ya que moriría el 1 de mayo de 1990 a los 50 años de edad a consecuencia de un paro cardíaco. En 1987, con 16 años, Djalminha fue convocado para participar como recambio en la Seleção de Masters, una especie de selección de veteranos en la que jugaba su padre. En ese partido consiguió llamar la atención más que la propia estrella de aquel partido, Pelé. Sorteaba de forma endiablada a sus rivales con una facilidad impresionante,
y además sin arrugarse ante la más mínima provocación, mostrando desde bien pronto su carácter competitivo. 2 años después de aquel partido, Yalmiña empezó a ganarse un sitio en el primer equipo del Flamengo, alternando sus actuaciones con los juveniles, con los que consiguió la Copa São Paulo de 1990. Su debut tuvo lugar en el Campeonato Carioca de la mano de Tele Santana, concretamente en la victoria por 1-0 sobre el América de Río de Janeiro en Maracaná. Aquel día coincidió sobre el terreno de juego con Bebeto, Ciño, Marquinhos, Jorginho, C. Carlos o Ailton. Que el chico era especial saltaba a la vista. No hay más que recordar un partido frente a Vasco da Gama en el Campeonato Carioca. Con el marcador 0-0, Yalmiña recibió el balón en el centro del campo y, en lugar de avanzar hacia la portería contraria, decidió dar media vuelta y correr hacia su propia portería, regateando a varios rivales en el proceso. Después de llegar al borde del área, volvió a girar y comenzó a avanzar, esta vez hacia la portería de Vasco, dejando a los defensores confundidos y atónitos, normal. Finalmente, Yalmiña se detuvo en el borde del área y pasó el balón a un compañero, quien marcó el gol de la victoria. La jugada, conocida como el gol del siglo XXI por la prensa brasileña, se convirtió en un símbolo de la creatividad y la audacia de Yalmiña. La temporada siguiente, con Jair Pereira en el banquillo del Fla, firmó su primer contrato profesional, asumiendo su responsabilidad y convirtiéndose en uno de los jugadores con más minutos a sus espaldas. Con su clase y su técnica se las arregló para ser titular en la mayoría de los encuentros y ayudó a los rubronegros a ganar invictos la Copa de Brasil de aquel 1990. Durante toda la temporada, Yalmiña sumó un total de 41 partidos y marcó 7 goles. No está mal para un recién llegado, ¿no? En 1992 ganaría el Brasileirão y, aunque no fue titular indiscutible, se convirtió en una pieza fundamental por su extraordinaria visión de juego y su magia que volvió totalmente loca a su afición. En julio de 1993, en un Flamengo Fluminense, el derbi Fla-Flu, jugó su último partido con el Flamengo, cuando protagonizó su primera gran indisciplina peleándose en mitad del campo con la estrella de su equipo, Renato Gaúcho, lo que provocó que la directiva le invitara a abandonar el club de forma inmediata. E agora, quem é o timinho? Torcedores e jogadores do Flamengo ficaram de cabeça quente. Reparem que Renato diz alguma coisa para Djalminha, que aparentemente não escutou muito bem e volta para pedir satisfação, mas recebe um safanão de Renato, no que é correspondido. Os companheiros tentam separar, mas a turma do Deixa Disso não consegue grande coisa, porque os dois queriam mais, e como garotos de escola, trocaram o famoso "me espera lá fora", que no caso era lá dentro do vestiário, mas não rolou nenhum supapo. Yalmiña, tras pasar por Guaraní, donde formó un tridente maravilloso junto a Luisao y Marcio Amoroso, Simizo Sepúlveda y Palmeiras, llegaría a La Coruña en 1997, y ahí se ganaría el afecto y la admiración de muchos. Fue en aquel Depor de comienzos de este siglo y finales del pasado donde Yalmiña alcanzó la cima de su carrera. Desde su llegada en aquel verano del 97 se convirtió rápidamente en el jugador más emblemático del equipo. Con su técnica, visión de juego y capacidad para marcar goles decisivos, fue clave en la obtención del primer título de Liga del Deportivo en la temporada 1999-2000. Antes, en 1995, fue contratado por la multinacional Parmalat, que también tenía intereses en el Gran Parma de aquellos años 90, antes de que todo estallara, aunque bueno, esa es otra historia. Como decía, la Parmalat lo llevó al Palmeiras, y allí se hizo un nombre y no crees que era moco de pavo aquel equipo. Nuestro protagonista compartía vestuario con Cafú, Flávio Conceição, Rivaldo, Müller o también Luisao. Palmeiras, con Vanderlei Luxemburgo al timón, ganó el Campeonato Paulista de 1996, alcanzando la cifra récord de 102 goles anotados con Yalmiña como cerebro. Fue el equipo donde más me divertí, fue un placer jugar, salíamos siempre a ganar y a marcar muchos goles. Al final de aquella apabullante campaña del Palmeiras, que también incluyó una victoria por 6-0 sobre el Santos en Vila Belmiro, el equipo contaba con 27 victorias, 2 empates y 1 derrota. Los 100 goles marcados que ya hemos comentado y solo 19 encajados en 30 partidos, ni más ni menos que 83 puntos de 90 disputados. Y con el subcampeón, São Paulo, que es otro de los grandes del país, obteniendo únicamente 55 puntos.
La única nota negativa fue la pérdida de la final de Copa de Brasil, a pesar de llegar como favoritos al partido definitivo en el Palestra Italia ante el Cruzeiro. El reconocimiento internacional le llegaría un año más tarde cuando conquistó con la Seleção la Copa América celebrada en Bolivia. Aquella Brasil conquistó el título ganando los 6 encuentros que disputó, y en el enganche, nuestro protagonista, marcó 2 goles siendo pieza fundamental en los esquemas de Mario Zagallo, que dirigía a futbolistas de la talla de Ronaldo, Romario, Leonardo, Denilson, Dunga, Roberto Carlos, Edmundo, además de, como ya hemos comentado, del propio Djalminha, claro. Aquel trofeo continental supuso el único de Djalminha con la selección nacional y su salto al estrellato internacional, que se puso en el escaparate. Europa era su próximo destino y muchos fueron los clubes que se interesaron por sus servicios. Finalmente, el Depor de Lendoiro, se impuso a sus competidores en el mercado. Durante su etapa en el Depor alcanzó, sin lugar a dudas, el punto más alto de su carrera. En Galicia se convirtió en un auténtico ídolo. La colonia brasileña, formada por los Rivaldo, Mauro Silva, Donato y Fábio Conceição, fue clave para la adaptación de Djalminha y Luisao. Sí, volvieron a ser fichados juntos en A Coruña. Al menos durante los primeros meses posteriores a su llegada en julio de aquel año. Ver juntos a Djalminha y Rivaldo en el mismo equipo por segunda vez fue una verdadera delicia para los amantes del fútbol. Aunque solo los pudimos disfrutar juntos durante la pretemporada en torneos como el Teresa Herrera. Ronaldo se fue del FC Barcelona al Inter de Milán y con el dinero de su traspaso al FC Barcelona le quitó a Rivaldo al Deportivo, en el último suspiro del mercado de fichajes, pagando la totalidad de su cláusula de rescisión de 4.000 millones de las antiguas pesetas. Un fatídico para los deportivistas 15 de agosto de 1997. Aquel fue un duro golpe para el proyecto del Depor. El conjunto gallego terminó aquella temporada en la posición número 12 de la tabla clasificatoria, sin ningún poderío ofensivo y también se quedó fuera a las primeras de cambio de la Copa de la UEFA ante el Auxerre francés y consiguió únicamente 3 triunfos en toda la primera vuelta y los malos resultados de inicio acabaron con la destitución del técnico Carlos Alberto Silva en la 6ª jornada de liga. En la temporada 1998-1999, con Javier Irureta en el banquillo, el Depor volvió a clasificarse para competición europea y Djalminha consiguió brillar. Los blanquiazules finalizaron en la 6ª posición, a únicamente 2 puntos de la 4ª plaza, que por primera vez en la historia daba acceso a la Champions League. El equipo cerró la primera vuelta con una goleada histórica al Real Madrid, por 4-0, y con solo 4 derrotas en toda la segunda vuelta consiguió aventajar a Español y Athletic de Bilbao en la pugna por la última plaza en la Copa de la UEFA. En la Copa del Rey, el equipo alcanzó las semifinales tras una memorable eliminatoria frente al Celta, resuelta en el último minuto de la prórroga en Riazor con un gol del Turu Flores. En las semis, el Atlético de Madrid arrebató a los coruñeses las opciones de levantar un nuevo trofeo. Tras el 0-0 en el Calderón, los colchoneros se colaron en la final merced a un solitario gol de Miquele Serena en el encuentro de vuelta en A Coruña. Antes de seguir avanzando, me gustaría hacer hincapié en cómo eran aquellos derbis, aquellos duelos entre el Celta y el Depor, con ambos equipos en algunos de sus mejores años y con futbolistas de sangre caliente, como nuestro protagonista de hoy, o Alexander Mostovoy en el cuadro celeste. Así lo contaban en el día después. Tangana 2. Como antes hemos referido, una tangana viene provocada por una patada grande, la de Juanfran a Víctor. Mimo. En las discusiones, manera en la que Mostovoy hizo entender a Djalminha que creía que era un mono. Colleja. Con el partido a favor, lo que piensa Djalminha de que Mostovoy le haya hecho saber que cree sinceramente que él es un mono. Enganchón. Lo que le sucede acto seguido a Djalminha. Su camiseta se engancha con la de Giovanella. Haciendo un avión, sale del trance. Salivazo 2. Lo que piensa Mostovoy de la colleja que le ha dado Djalminha hace unos segundos. Es bastante asqueroso porque el esputo alcanza la cabeza de Djalminha. Desmayo. Consecuencia de una disfunción en el sistema nervioso que anula cualquier posibilidad de seguir en pie y obliga a que el cuerpo se desplome para restablecer el riego sanguíneo en la cabeza, tal vez. Lo van a matar. Lo que gritan los compañeros del desmayado a la autoridad más cercana. Culo. En una acción posterior, lo que toca a Djalminha para provocar que Mostovoy lance un pisotón a Mauro Silva, que pasaba por allí. Ahora se verá mejor.
Rianxeira, típica canción gallega que el año pasado cantaban los del Celta y que este año cantan los del Depor. El gran sueño de Yalmiña y del Depor, y por qué no decirlo de muchos aficionados que veían en aquel equipo a un grupo de futbolistas capaces de alcanzar los éxitos reservados a unos pocos, llegó un 19 de mayo del año 2000. Tras el subcampeonato de 1950 y quedarse a solo 11 metros del título en el 94, recordemos aquel penalti fatídico de Miroslav Jukic, llegaba la hora de celebrar el título de Liga en A Coruña. La liga más igualada de la historia, como atestiguan los 69 puntos y 11 derrotas que subieron al casillero del Depor, y los 27 puntos de distancia entre el campeón y el primer descendido. Tuvo un epílogo imborrable en un Riazor abarrotado con goles de Donato y Macay. Antes, en Riazor y ante el Real Madrid, Yalmiña nos regaló una de esas imágenes icónicas de la liga que creo que a todos nos ha quedado marcada en la memoria, la Alambreta. Un maravilloso regate que no acabó en gol, pero que fue algo formidable e inolvidable. Donato consiguió sacar Sanchís, pelota para... ¡Ay, madre mía, la de Yalmiña para! ¡Ay, madre mía, la que acaba de hacer Yalmiña! Esto se lo inventó, lo hizo por primera vez en España Vicente del Bosque, que hoy está en el otro banquillo hace muchos años, y hoy acaba a punto de hacerlo Yalmiña. Pero me quedo con Yalmiña, es un insoportable fantasma, pero lo digo en buen sentido, ¿eh? Pero esto es, digo fantasma insoportable como algo bueno. Está en Madrid, está Riazor lleno, está todo, entonces ya crea un estado anímico positivo, que la gente se pone al lado suyo, ¿no? Es como, bueno, yo dudo que como Tommy Oviedo que lo va a hacer, ¿no? Pero elige sus fechas, elige sus partidos, elige su oposición. Insoportable, pero es muy efectivo. En la siguiente campaña el Super Depor debutaría en la Liga de Campeones y lo haría de forma más que meritoria. Superó las dos primeras fases de grupos, ganando en el Parque de los Príncipes, y sacó un decisivo y merecido empate en Milán, con gol a lo Panenka de nuestro protagonista incluido. Y se plantó en los cuartos de final ante el equipo revelación de la Premier League de aquella temporada, el Leeds United. Un mal día en Elland Road, donde cayeron por 3-0, dificultó una remontada que no se produjo por los pelos, 2-0, en un arrollador encuentro de vuelta en Riazor. En la Liga, el Depor sumó 4 puntos más que los que le valieron el año anterior para ser campeón, pero el Real Madrid cantó el alirón cuando aún restaban 2 jornadas por disputarse, con el cuadro gallego terminando en segunda posición. Por desgracia, todo saltaría por los aires en la siguiente temporada, la 2001-2002. Los constantes desacuerdos de Yalmiña con las ideas del entrenador acabaron provocando roces cada vez más frecuentes y violentos, que aparecieron en los medios de comunicación y que incluso llevaron al jugador a calentar banquillo, sobre todo en el primer semestre de aquel 2002. El centrocampista se mostró en contra de no jugar de forma ofensiva, criticando abiertamente la mentalidad del club y de su técnico, Javo Irureta. El momento definitivo se produjo en vísperas de la final de la Copa del Rey de 2002, en la que el Deportivo ganaría al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Durante un entrenamiento, Yalmiña no estuvo de acuerdo con la señalización de un penalti en un partidillo y comenzó a discutir acaloradamente con el asistente Paco Melo. El entrenador, Javo Irureta, fue a defender al asistente y Yalmiña discutió con Irureta. El entrenador maldijo al brasileño, que replicó con una mirada fija y un ligero cabezazo, que llegó a Brasil como si hubiera sido un enorme cabezazo y hubiese dejado cao al técnico vasco. El hecho tuvo una repercusión mediática brutal allí, y Felipe Scolari, Felipao, dejó fuera del Mundial de 2002 a Yalmiña y se llevó en su lugar a un recién llegado como Kaká, que se proclamó campeón del mundo por primera vez. Además, las graves consecuencias del desencuentro con Irureta se cobraron la permanencia de Yalmiña en el Depor. Primero, fue cedido al fútbol austriaco durante la temporada 2002-2003. Regresaría a España poco después, pero dejó el club gallego en 2004 para dirigirse a México, donde, hastiado del Deporte Rey, apenas aportó al América dirigido por el Cabezón Ruggeri y decidió retirarse.
En total, Djalminha disputó 186 partidos con el Deportivo, anotando 50 goles y dejando una huella imborrable en la afición coruñesa. Más allá de sus títulos y de las frías estadísticas, lo que hace de Djalminha un jugador único es su creatividad y su capacidad para inventar jugadas imposibles e inverosímiles. Era un mago del balón, capaz de desmarcarse con un gesto, de regatear a 3 rivales en un espacio reducido o de asistir a un compañero con un pase de fantasía. Sus caños, sombreros y regates imposibles son recordados por los aficionados de todo el mundo. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep. And it doesn't do a thing for growth, hormones or dreams. Me despido hasta la próxima semana al ritmo de los acordes del Weapons de Dark Rocks. Hoy hemos recordado a un mago Djalminha, un genio dentro del terreno de juego que hizo creer a más de uno que cualquier cosa era posible. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, tal y como hizo Camino Solo para pedirnos un episodio como el de hoy, dedicado a uno de los ídolos de su infancia. También en mi Twitter, g_teche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero Ser Como Letisier. Como ya sabéis, todo el contenido de este podcast y alguna cosita más lo tenéis en quiero ser como letisier.blogspot.com. Os recuerdo también que cada semana, menos esta que acabamos de cerrar, tenéis episodios en exclusiva que podéis disfrutar bien haciéndoos directamente fans de Quiero Ser Como Letisier o bien si ya sois oyentes premium de iVoox. Y hoy nos vamos escuchando a otro gran futbolista con un fuerte carácter como es Romario. Hasta la semana que viene. Ahora que empecé a salir por la noche, las cosas seguro que vienen más pronto. Como siempre ha sido así. Desde 18 años que juego al fútbol y la noche siempre ha sido mi amiga. Yo estoy tranquilo. Yo el día que el Prece fue a Brasil ficharme, lo comenté con él que a noche me encanta y cuando no salgo no marco. El día del Palmeiras, antes del partido salí por la noche, llegué a las 7 en casa y marqué 3 goles. Y desde ahí para acá no salí más y los goles no me salen. Entonces ahora empezaré por la noche. Salí jueves, ayer salí hoy, saliré hoy y la próxima semana creo que igual.